Yo soy Gonzalo Benayas, seré el moderador de esta sesión. Como decía, el título es Observación de la Tierra. Hay ponencias con nombres inteligencia artificial, deep learning, gemelos digitales, datos LIDAR, GeoIA. Bueno, es muy interesante, así que no me voy a enrollar y voy a dar paso a Jesús María Garrido Sáenz de Tejada, que viene a presentarnos la ponencia Implementación de la IA para clasificación de nubes de puntos en el proyecto PENOA-LIDA. Jesús es jefe de servicio de la Unidad de Observación del Territorio del Instituto Geográfico Nacional, responsable técnico del proyecto PENOA-LIDAR, cuyo objetivo es capturar información de elevaciones del territorio español mediante sensores aerotransportados. Pues nada, buenos días a todos. Bueno, él ya me ha presentado. La idea de esta presentación es contaros cómo estamos implementando las técnicas de inteligencia artificial en el IGN. Si alguien estuvo el año pasado en mi presentación, igual se da cuenta que no me he molestado en cambiar el título. Mis compañeros se burlan de mí, pero tiene su explicación. Al final esta presentación empieza exactamente donde dejamos la anterior el año pasado en las GIDE. Es como si esta presentación fuera la segunda temporada y la anterior fuera la primera temporada. Entonces, ¿qué ocurrió en los capítulos anteriores de la primera temporada? Pues estuvimos analizando si era viable o no implementar la inteligencia artificial, y al final de la temporada lo dejamos en un final para dejaros interesados para venir hoy, que era que la inteligencia artificial estaba comenzándole a ganar la carrera a las metodologías tradicionales y que era ya el momento de ya en la realidad, en el trabajo real, comenzar a implementarla. ¿Por qué estaba ganando esta carrera? Porque nos estaba ofreciendo un aumento en el número de clases, nos estaba saliendo más barato, estaba reduciendo los tiempos de ejecución. Entonces era el momento de comenzar. Entonces ahora ya pasamos, digamos, a esta nueva temporada, que como cualquier serie, en el primer capítulo de la segunda temporada tenemos que comentar cómo está el personaje principal de la serie y comentar la situación antes de entrar en la trama principal. Y el protagonista principal de esta serie es el proyecto PENOA-LIDA, que es la cabeza del cartel de la serie. Entonces, ¿cómo está a día de hoy? ¿Cuál es la situación del proyecto PENOA-LIDA? Pues la tercera cobertura, que muchos conoceréis, empezó en el 2022 y estaba prevista que finalizara en el 2025. Este sería un cuadro resumen de cómo está a día de hoy. La parte de vuelos está todo capturado, menos un poquito de Castilla y León, que está previsto que finalicemos ahora en noviembre, así que vamos a acabar en plazo. Está casi todo lo volado, está ya entregado el procesado, está ya casi todo controlado y revisadas las incidencias. En cuanto a la parte de procesado, ahora voy a explicar un poquito mejor, pero tenemos varios niveles de clasificación. El primer nivel de clasificación está previsto que esté completo en el 2026 y el segundo nivel de clasificación está previsto que esté casi todo completo, menos un poquito de Castilla y León, que está todavía por definir. Ya pasamos a la trama principal de la temporada, que es la implementación de la inteligencia artificial. En los vuelos del 2022 al 2023, como este proceso lo hemos ido integrando conforme la cobertura iba avanzando, todavía estarían lo que es en la metodología tradicional, en la que tenemos dos niveles de clasificación. Un primer nivel de clasificación, que es una clasificación rápida, con macros automáticas y tal. Y después tenemos un segundo nivel, que ya lleva un trabajo más de edición, manual, semiautomático, con operadores, en lo que estamos con las clases suelo, vegetación, edificios y puentes, en la que estamos asegurando una fiabilidad alta de por encima de un 95% en todas las clases. Y en cuanto a la implementación de la IA en estos vuelos, digamos que estamos estudiando cómo implementarlo, y cuando hablo de que lo estamos estudiando es básicamente que estamos viendo cómo encajamos el presupuesto para intentar homogeneizar estos vuelos con los del 24 y 25. En cuanto a los vuelos del 24 y 25, ya sí se está trabajando con la IA. Hay una primera fase que mantenemos la metodología tradicional porque es un producto que se obtiene muy rápido y lo podemos publicar rápidamente. Y en paralelo
ya introducimos la IA. Tenemos un primer nivel que estamos llamando 1+, que es una clasificación inicial, que es, digamos, la parte automática de la inteligencia artificial. Entrenar, lanzar la inferencia y el resultado que se obtenga después de la inferencia. Y aquí, como veis, ya lo que estamos introduciendo un gran número de clases añadidas. Tenemos lo que hemos denominado clases básicas, que es suelo, vegetación, edificios y puentes. Tenemos un montón de clases avanzadas, líneas eléctricas, postes, aerogeneradores, paneles solares, vehículos, agua. Y estamos intentando añadir incluso más, que hemos llamado de prueba u opcionales, que ya se están probando, que son muros, presas, elementos de edificio como el patio interior, las fachadas, cubiertas y inclinada, vegetal. O sea, como veis, estamos aumentando una gran cantidad el número de clases con respecto a cómo estamos trabajando a día de ahora. La fiabilidad, bueno, la voy a comentar un poquito mejor después, pero digamos, como hemos dicho, aquí no hay una revisión en esta fase. Es la fiabilidad característica de la metodología de inferencia. Después añadimos, que hemos llamado 2+, que es, ahí estamos metiendo trabajos de postproceso, semiautomáticos, algunos trabajos manuales, en los que las clases son las mismas, lo que sí estamos garantizando una fiabilidad muy alta en las clases básicas. Y en las clases avanzadas lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y el NPC3 que hemos llamado ya es opcional y digamos hasta el 2+ es lo que estamos garantizando y lo que vamos a proporcionar con seguridad. Y el 3 depende de posibles acuerdos que lleguemos con comunidad autónoma, que puede incluir, bueno, lo he puesto un poco por poner, porque aumentar el número de clases ya con todas las que estamos incluyendo, pues difícil, bueno, lo he dejado ahí por si acaso, o aumentar la fiabilidad de esas clases avanzadas. Como digo, bueno, en el 2+, que no lo he comentado antes, esas clases avanzadas no se están revisando. Es conforme ha salido en el 1+, el resultado de la inferencia. Aquí tenemos un listado de las especificaciones oficiales del 2+. Bueno, como veis, las clases básicas dependen del terreno. La mayoría lo tenemos por encima del 95%. Después las clases avanzadas lo hemos dejado un 85%, pero esas son las especificaciones. Sí he de decir que las especificaciones hemos sido conservadores. También la primera vez, estamos empezando y tampoco nos queremos pillar en exceso. Pero los resultados que estamos teniendo con las diferentes empresas, en la mayoría de las clases, por ejemplo, tipo paneles solares, aerogeneradores, ya hablamos de fiabilidades del 95, 90 largos. O sea, que las fiabilidades reales son mucho más altas que las de las propias especificaciones. La situación actual es que en Cantabria se hizo una implementación, dejámoslo en parcial porque era cuando estábamos empezando a probar. Navarra, se ha llegado a un acuerdo con el gobierno de Navarra y lo va a realizar, ya lo está realizando otra casa. Y espero, si está Jorge por aquí, espero que termine el 15 de diciembre como me ha prometido, que esté disponible. Después tenemos un expediente de licitación que está ahora terminando de adjudicarse, que sería Galicia, País Vasco y La Rioja, lo va a realizar Cotesa, una parte de Andalucía lo va a realizar Tracasa también. Y después el resto de comunidad autónoma, que estamos ahora con Andalucía, con Comunidad de Madrid, lo estamos haciendo por ahora a través de Trazatec. Así que como veis tenemos diferentes compañías trabajando y lo bueno es que todas están alcanzando resultados similares, mismo tipo de problemática, por lo que vemos una consistencia en la metodología alcanzada de maneras independientes. Eso nos da fiabilidad y seguridad en el trabajo que se está haciendo. En cuanto a la metodología, bueno, no tiene nada especial. Entrenar el modelo, hacer una iteración, definir el modelo, lanzar una inferencia, un etiquetado automático para todo el territorio, que ese etiquetado automático es lo que llamamos el 1+, y después hay una fase que llamamos postproceso, que es lo que hemos llamado antes el 2+. Es una metodología, digamos, estándar en ese sentido. Aquí sí quería enseñar la parte de entrenamiento. Aunque hemos visto las clases que estamos incluyendo, sí hemos visto que para la hora de entrenar hay que incluir de todo para que el modelo aprenda, aunque después no lo vayas a utilizar en la inferencia final.
Entonces, como veis en el listado, yo ya que hasta se me olvidan, pues mire, ruinas, murallas, mallas de sombreo, estructuras de riego, mobiliario urbano, todo eso se incluye en la fase de entrenamiento para que el modelo aprenda y sepa interpretar el contexto de todos los elementos. No se va a incluir, como he dicho, en las clases finales. Siempre está abierta la puerta a un futuro que, si esto madura, que se puedan incluir. Pero por ahora son clases muy minoritarias que pueden más bien inducir a error en la inferencia final que hacer bien. Ahora os voy a mostrar resultados visuales para ver cómo está quedando la clasificación. Aquí tenemos un campo de paneles solares, está la nube de puntos coloreada. Ahora quedaría así. Como veis en morado están todos los paneles. Como veis en el perfil están identificados cada uno de los paneles solares. Vehículos, que preguntaréis para qué quiero yo los vehículos, pero al final los vehículos son ruido en el dato que hay que eliminar. Entonces, si veis, por ejemplo, aquí, pues entrar en una zona que aquí hay muchos vehículos. Veis aquí esta zona con los vehículos aparcados. Esto sería la metodología tradicional, que por defecto sale vegetación, porque la tradicional, todo lo que no sea suelo y edificio se clasifica como vegetación. Y ahora veis cómo están en color azul, que sería la clase vehículo. Y si veis en el perfil, tenéis todos los vehículos identificados. Y así ya se puede coger de la nube puntos y no genera problemas en el MDT ni se confunde con la vegetación. Aquí vemos los aerogeneradores. Bueno, aquí como se va a notar en la siguiente, simplemente por curiosidad, claro, la nube de puntos está coloreada con la imagen que se captura simultáneamente. La imagen está batida. Entonces el color no se asigna del todo bien a la nube de puntos, porque el aerogenerador tendría que ser totalmente vertical. Porque la nube de puntos clasificada, si lo veis, está aquí perfectamente vertical, no inclinado. O sea, el elemento está bien clasificado, lo que está es mal coloreado. Y ahí no se ve muy bien por el perfil, con esta poca luz, pero si veis están los aerogeneradores también identificados y clasificados. Aquí también tenemos, por ejemplo, arriba está la nube de puntos coloreada, superpuesta con algunos puntos con la clase, se ve mejor en el perfil. Tenemos el tendido eléctrico identificado, tenemos la torre, incluso tenemos diferenciado el centro de transformación eléctrica. Aquí también los cerramientos. Aquí vemos la típica urbanización, que tiene sus límites de parcelitas. Esta sería la nube de puntos coloreada. Esta sería superpuesta con la nube, con los puntos con clase cerramientos o muros. Como veis, ya se empiezan a identificar los muros. Es cierto que es una clase difícil de identificar porque está el muro, la valla, el muro medio caído y medio derruido, la alambrada, el muro con árboles, con vegetación. Las fiabilidades que estamos teniendo no son muy altas, pero también lo importante en este tipo de elementos es, por un lado, está como clase de vegetación. Todo lo que clasifiquemos como muro lo estás quitando de vegetación. Y además, después para los trabajos cartográficos, no te hace falta tener identificado todos los puntos del muro perfectamente. Tú ya, si aquí te falta algún trocito de muro, ya puedes identificar y delimitar vectorialmente el muro. Entonces, al final, cuando hablamos de fiabilidad antes, nosotros estamos hablando de la fiabilidad de los puntos, no de los elementos. Un aerogenerador puede estar al 95% de fiabilidad, pero el aerogenerador está perfectamente identificado. Pues lo mismo pasa con los muros. Y ya, bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial, a veces pensamos que es un mundo maravilloso, con arcoíris, unicornios, que todo va a salir genial, que ya no hay que trabajar y todo es perfecto. Pero evidentemente también tiene sus problemas, sus incidencias, y a veces es un mundo un poco más oscuro y no tan maravilloso. Porque tampoco hay que negarlo. Hay incidencias que antes no existían y ahora aparecen, y hay que realizar unos trabajos posteriores para mitigarlas. La clave es que esos trabajos posteriores que haya que hacer, el cómputo global acabe siendo menor en tiempo y dinero que lo que hacíamos anteriormente. Te voy a mostrar un par de ejemplos, hay muchos ejemplos pequeñitos, entonces voy a mostrar solo un par, por no extenderme demasiado. Aquí igual no se ve mucho. Aquí sí vemos la nube de puntos. Este sería después de la inferencia, el automático. Tenemos un árbol
que está como vegetación, y aquí hay unos puntos que están clasificados como edificios. Eso es porque, como hemos dicho antes, la imagen está batida, el color está mal asignado al árbol y hay puntos de árbol asignados con color del edificio. Entonces la IA pues, se confunde. Y ya hay que aplicar unos postprocesos para corregir esos errores localizados. Aquí tenemos otro ejemplo de un MDT que tiene picotazos, como si fueran los granos de un adolescente, aquí que sobresalen. Eso es debido a que hay puntos mal clasificados en el techo de los vehículos que están como suelo. Entonces genera pequeños picotazos. Que el coche está identificado, pero son puntos aislados. Entonces hay que aplicar un postproceso para mitigar ese error. Vale, ya termino. Y simplemente para conclusiones, ya está contando la IA, bla, bla, y resultados que obtenemos. Me voy a centrar solo en una conclusión y en un aspecto. Que además, sobre todo los que hacemos los contratos, nos interesa, que es gastar menos dinero. Entonces, la conclusión final el resumen final es, con tradicional, tenemos clases básicas con un presupuesto estimado hasta ahora de 10 euros. Con la IA tenemos básicas, avanzadas, opcionales de pruebas y todo lo que pueda surgir. Por ahora, con un presupuesto estimado de 7 euros, que incluso en licitaciones está haciendo menor, y que a futuro, conforme podamos reutilizar las zonas de entrenamiento para nuevas comunidades, nuevos lotes de trabajo, esperemos que se vaya reduciendo. Entonces, al final, el mensaje final sería, obtenemos más por menos dinero. Y nada, eso es todo. Si tenéis alguna pregunta. Sí, sí, nos conocemos. Cuando aplicas esto en varias regiones, los entrenamientos son diferentes. Se puede aprovechar un entrenamiento de Sí, aprovechar esto para... Sí, va a depender del tipo de terreno. Entonces, o se puede utilizar parcialmente. Por ejemplo, vimos una prueba en Cantabria que en zonas, digamos, de Cantabria, que el terreno se parecía a la meseta, funcionaba. En zonas de acantilados y tal, ahí no funcionaba. Entonces había que, digamos, pulir el entrenamiento, pero ya partes de algo. Claro, porque ya tienes parte del entrenamiento hecho, ahora solo tienes que entrenar pues la zona de acantilado, de costa, o las zonas de alta montaña, pero las zonas de ciudad o zonas que sean más tipo como el resto del territorio, se puede reutilizar. La idea es que ahora nosotros lo que sí queremos es, como estamos empezando, es acumular zonas de entrenamiento. No estamos reutilizando mucho porque también queremos tener stock para poder reutilizar a futuro. Pero sí, la idea es reutilizar. Y las empresas que están licitando posiblemente reutilicen todo lo que puedan, claro. Perdón, estoy muy abajo. ¿Qué motor de IA usan y cómo pensaron la interoperabilidad de esto que estás comentando justamente, de armar el entrenamiento y poder pasar la red de Sí, bueno, la empresa está utilizando Point Transformer o Capcom, son las que están utilizando. Y después ya el modelo, bueno, como es simplemente coger a otra zona, ver directamente, aplicarlo, ver qué resultados se obtiene y depende del resultado que se obtenga, pues ver si hay que pulirlo o mejorar el entrenamiento. Pero ya... Sí, claro, es un modelo que se puede aplicar donde... Sí, lo puedes utilizar donde quieras, como quieras, ya que habrá que ver qué resultados se obtiene. Sí, sí. Sí, una más. Pero 100% es un nivel. Sí. Ese 95 te a solucionar. Claro, tú imagínate, el aerogenerador está definido por una serie de puntos. Imagínate que hay un punto en el aspa, un punto en medio del aerogenerador y un punto arriba que está clasificado como vegetación por error. Pero claro, son puntos aislados, pero tú tienes identificado el aerogenerador y puedes decir, aquí hay un aerogenerador. El elemento, claro, el elemento está identificado, pero fallan puntos aislados. Vale, pues si no hay más preguntas o si hay alguna, pues lo dejamos para
preguntártela por email y así no cogemos tiempo del siguiente. La siguiente ponencia de Miguel Ángel Manso Callejo tiene por título Identificación automática de pistas deportivas y campos de fútbol sobre Penoa con Deep Learning. Miguel Ángel es ingeniero en telecomunicaciones, doctor de la UPM en el programa de doctorado de Ingeniería Geográfica, así como profesor del Departamento de Ingeniería Topográfica y Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid desde 1992. Muy buenos días. Comienzo esta presentación y la hoja de ruta va a ser la que se muestra en la diapositiva. Un poco la motivación, el que nos ha motivado realizar este trabajo, y lo pongo en contexto. Desde el año pasado estamos llevando una cátedra con el IGN y el CENIG en la Universidad Politécnica de Madrid. Soy el coordinador por parte de la universidad y acordamos líneas de trabajo comunes o intereses comunes entre el IGN y la universidad. Y una de esas líneas fue esta, la de detección e identificación de pistas deportivas y campos de fútbol. El trabajo empezó a realizarse como unas prácticas curriculares y un trabajo fin de grado, y después pues lo he completado pues, personalmente. Lo más duro, como siempre, creación de dataset. Voy a explicar cómo hemos creado el dataset, que ha sido medio asistido, pero luego ha habido que adaptarlo, mejorarlo. Cómo hemos entrenado modelos, los análisis de las métricas, la valoración a lo largo del territorio y finalmente unas conclusiones. Bueno, la creación del dataset, como decía, es lo más costoso. No hemos partido de cero, hemos partido de lo que tenía la BTN, filtrando datos para extraer donde tenían localizados la base cartográfica estos tipos de elementos. Lo que hemos hecho es, mediante un script en Python, identificar su centro, localizar el centro de la pista o el campo de fútbol para extraer del Penoa una imagen de 512 por 512 con resolución natural, 25 centímetros, y generar la máscara que luego va a utilizar o se va a utilizar con YOLO para entrenar los modelos. ¿Qué ocurre? Pues que una pista puede caer partida, puede caer en el centro, un campo de fútbol puede cubrir más de la extensión de una tesela. Entonces, bueno, pues ha habido que transformarlo a modelo de YOLO para que lo podamos modificar con la herramienta LabelMe. Con la herramienta LabelMe, pues se han ido editando cerca de 8.000 archivos, como aparecerá después, y se han corregido las geometrías de las pistas y de los campos. En algunos casos ha habido que eliminar elementos que ya pues no aparecían en las ortofotos o editar algunas nuevas, porque siempre hay cambios sobre la realidad del territorio desde la cartografía que teníamos. Bien, básicamente pues al final hemos creado el dataset dividiéndolo, como siempre nos gusta, aunque no es necesario, en YOLO dividirlo en tres subconjuntos: entrenamiento, validación y test, pero así lo hacemos: entrenamiento, validación y test. ¿Cómo ha sido la distribución de las muestras utilizadas? Pues hemos intentado que fuera representativo de todo el territorio, y hay una simple pantalla para decir dónde estaban esas muestras. ¿De qué consta el conjunto de datos de entrenamiento generado? Pues de 8.443 imágenes, a las que se le ha sumado imágenes de fondo, que siempre vienen bien con YOLO, incluirle imágenes que en los primeros modelos te identifica incorrectamente. Se puede confundir un campo de fútbol con lo que antes era un campo de fútbol y hoy no lo es, ¿vale? O pistas deportivas con otro tipo de ocupación del suelo. En esos casos, lo ideal es incluir alguna imagen de fondo que no tenga editada o dibujada ningún elemento. Como vemos aquí, tenemos la división del entrenamiento, la validación y el test, y tenemos en total como 22.100 elementos identificados en el conjunto de datos de entrenamiento. Y hay algunas imágenes de los elementos que se han etiquetado. Había una diferencia en cuanto a cómo lo etiquetaba el instituto, las pistas deportivas, y cómo lo hemos etiquetado nosotros. Nosotros hemos intentado ceñirnos a lo que es la pista deportiva y no al perímetro más allá de lo que es la extensión de la pista. Bueno, hemos entrenado distintos modelos, ya hemos trabajado con casi la última versión, digo, de YOLO, la versión 11.
Recordar, para los que conocen YOLO, pues tenemos los modelos Small, Medium, Large, Extra Largo. Este es el modelo Extra Largo, el de mayor número de hiperparámetros. Y hemos trabajado con las cajas envolventes orientadas, porque las pistas al final aparecen orientadas en el territorio. En el proceso de validación, de entrenamiento, perdón, y validación, hemos obtenido estas métricas, que no son nada malas, una precisión, una exhaustividad en torno al 93%, de media entre las dos clases. Se puede percibir que detecta mejor la pista deportiva que los campos de fútbol. Y como nos reservábamos un conjunto de teselas o de datos para la evaluación a posteriori, no en el modelo de entrenamiento, sobre el test también hemos hecho la validación y bajan un poquito las métricas, un 1%. Esto son buenos indicios. Dice, bueno, pues vamos a parar aquí, pero aún así no nos gusta quedarnos aquí, en este punto, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando luego lo aplicas a áreas grandes, pues los resultados no suelen ser los que uno espera, ¿vale? Casi siempre no son los que uno espera. Bueno, analizando un poco los clasificadores, tenemos ahí la matriz de confusión, no se llega a percibir en la imagen casi, ni yo casi lo soy capaz de ver ahora mismo, pero estamos en torno a 90 y pico %. Y podemos ver que hay algunas confusiones entre los elementos, entre las pistas y los campos de fútbol. Cierto es que algunas pistas están pintadas de verde y eso no ayuda, evidentemente, al clasificador. Y la gráfica que sí que nos importa quizá más es la F1 Score, el puntaje F1, que nos relaciona entre la precisión y la exhaustividad, y estos valores son los que nos ha gustado. La forma de la curva, primero, que se parezca a un escalón, y segundo, que obtengamos un 93% con una incertidumbre, con el valor de 0,54. Vamos a valorarlo sobre el territorio y nos marcamos un objetivo, pues, de elegir 30 áreas de 10 kilómetros cuadrados repartidos por la geografía. Hemos aplicado de forma sistemática el modelo sobre estas zonas. Claro, ¿qué puede ocurrir? Que una pista caiga en medio de que caiga en medio de una tesela, ideal. Nos aparece una vez, pero si aparece justo entre 4 teselas, pues nos va a aparecer repetida 4 veces la pista, partida. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, como se presenta en otra slide, le hacemos 3 pasos. Hacemos 3 pasos sistemáticos, un primer paso sistemático utilizando teselas de 768 por 768, y alguien puede preguntar, ¿y por qué utilicéis 768 cuando el modelo ha sido entrenado con 512? Por eficiencia. Es menor tiempo de cómputo y como es un barrido generalista, nos vale. Podemos meterle una imagen un poquito más grande, aunque no detectemos todos los elementos o no los detecte correctamente, porque lo que nos importa es la mancha que dejan en ese primer barrido. Con ello obtenemos unos primeros rectángulos. Va a ocurrir lo que os decía antes, que nos caen 4 teselas. Entonces lo que hacemos es disolver los polígonos, hacer una unión y quedarnos con el centroide. Y en una segunda pasada cogemos y solo vamos a los centroides que se han identificado sobre la primera pasada. Ya así a la resolución natural, con el tamaño de teselas natural de 512 por 512, porque ya no va a tardar ni mucho menos el tiempo que tardaría en la primera pasada. Y como nos puede volver a pasar lo mismo, porque normalmente una pista no está aislada, sino que tenemos 4 o 5 pistas de tenis o campos de fútbol paralelos, pues hacemos una tercera iteración para corregir todo esto. Solo como dato comparativo, en la primera iteración pues se detectaron casi 900 campos de fútbol, en la segunda se bajó a 606 y en la tercera ya nos quedamos con 500. En el caso de las pistas deportivas es más llamativo el número, sí. Bueno, ejemplos de lo que comentaba, aunque no se percibe muy bien en esta diapositiva. Aquí hay un rectángulo, aquí hay otro rectángulo. Este campo de fútbol ha sido dividido en 2 partes. Aquí sí que se ve que hay, pues la tesela ha venido por aquí y ha cortado las pistas. Ese sería el resultado de la primera pasada. El resultado de la segunda pasada es que nos van a aparecer probablemente varias pistas superpuestas, porque hemos cogido el centroide de este punto, de este punto, de este punto, y las teselas aparecen repetidas. Si hacemos el disolve de nuevo, pues nos vamos a ir quedando ya con los resultados correctos. Ejemplos de predicciones, que no creo que son ilustrativas. Y esto no es perfecto. Hay que poner también las imperfecciones a funcionar. En algún sitio, por aquí, hay una pista que no ha detectado, por ejemplo. Bueno,
¿Cómo evaluamos esto? Lo bueno o lo mal que lo ha hecho. Pues vamos a ser objetivos. Para evaluar estos resultados, estos 3.000 kilómetros cuadrados, lo que hemos hecho ha sido revisarlos sistemáticamente, mejor dicho, he revisado sistemáticamente todo esto, eso no se lo he pedido al becario o al estudiante, y he etiquetado punto a punto el centroide de cada una de las pistas y cada uno de los campos de fútbol. Entonces, he digitalizado, como digo, esos datos, he utilizado el WMS del PNOA en todo momento, y en esos 3.000 kilómetros cuadrados pues he identificado 471 campos de fútbol y 6.535 pistas. Si tenéis en la retina los datos que aparecían en la última columna de antes, eran más campos de fútbol y más pistas deportivas. Esto es lo que está digitalizado, que sería lo verdadero, vamos a decirlo así, y luego pues he metido todos estos datos en una base de datos PostGIS, cortando, por supuesto, lo que había definido. A ver, las predicciones siempre, cuando defines un bounding box de 10 kilómetros por 10 kilómetros, te sales por los lados y por la parte inferior. Entonces, para eliminar esas pistas que estaban fuera de los 10 kilómetros, pues un proceso de filtrado. Y lo he cargado todo en una base de datos PostGIS y con unas consultas SQL, pues obtenido los verdaderos positivos, los verdaderos negativos, falsos positivos, falsos negativos. Bueno, y las consultas espaciales. Y aquí ya vienen un poco los resultados. Vamos a la realidad. Sobre esos 3.000 kilómetros cuadrados tenemos una exactitud del 77%, una precisión de un 84%, ya no estamos hablando de 90%, ¿vale? Una exhaustividad de un 88%, que no está nada mal. Antes nos aparecía como un 92%, y un F1 score del 86%. Bueno, la matriz de confusión normalizada con estos resultados, ya vemos que la diagonal, pues estamos en torno al 89-86%, ¿vale? Y ahí, pues, errores con otras clases. ¿Con qué clases principalmente los errores? Pues lo podemos ver aquí, con el fondo, ¿vale? Está confundiendo con fondo ciertas cosas. Una excelente capacidad discriminativa, de cerca del 90%, lo que lo podemos considerar como síntesis, ¿no? Y ya voy terminando. Si queremos utilizar esta red entrenada para actualizar o ayudar a actualizar la cartografía, pues, ¿qué métricas tenemos? Si comparamos lo que hay con lo que ha predicho, lo que ha predecido la red ha inferido, vemos que tenemos hasta un 11,5% de elementos nuevos que no existían en la cartografía de la BTN. ¿A qué se deben? Pues a reurbanizaciones o cambios y creación de nuevas pistas o campos de fútbol. Tampoco es menos despreciable las bajas. Muchos campos de fútbol en terrenos rústicos pues han dejado de ser utilizados, ya no se utilizan como campos de fútbol, y en otros sitios pues se ha reurbanizado una zona deportiva y ahora hay instalaciones, edificaciones o lo que sea. Y en general pues tenemos casi un 33% de cambios. Bueno, pues yo creo que sí. Inicialmente lo entiendo muy positivo para las personas que se tienen que dedicar a actualizar esta capa de información, y además es que le va a dar la geometría muy aproximada de esos elementos. Bueno, aquí ya un poco ponderados los elementos, separados por cada una de ellas. Y bueno, conclusiones, y acabo. El modelo YOLO creemos que hace un buen desempeño de capacidad para identificar este tipo de instalaciones. No era nuevo para nosotros. Hemos trabajado ya en la universidad utilizando YOLO para identificar muchas cosas, ¿vale? Estructuras en el territorio, como pueden ser las glorietas, puentes, hemos identificado bocas de túneles y objetos de menor tamaño. Las flechas que están dibujadas en el asfalto para saber el sentido de circulación. Tenemos un MAP del 96%, un montón de instalaciones detectadas y objetos etiquetados en el conjunto. Y los cambios detectados son un 33%, que creo que es nada desdeñar. Y con esto acabo. Muchas gracias. La siguiente ponencia de Alfonso Moyafuero tiene como nombre True Orto 2025, gemelo digital de la provincia de Valencia.
Alfonso es grado en topografía y geomática, máster en teledetección, máster en geotecnologías cartográficas en ingeniería y arquitectura. Es técnico del Instituto Cartográfico Valenciano desde el año 2000. Pertenece al Cuerpo de Ingenieros Superiores de Cartografía y Geodesia y actualmente es jefe de sección de cartografía y geométrica. Bueno, buenos días. Pues yo vengo a contaros el proyecto último que hemos hecho aquí en el instituto de la TrueOrto de la provincia de Valencia del 2025 y el correspondiente gemelo digital. En principio, el cartográfico somos el organismo que nos dedicamos a la geomática dentro de la Generalitat y esto está enmarcado dentro del Servicio de Observación del Territorio. Como novedades que ha aportado este proyecto, pues básicamente son tres. Con respecto al vuelo, con respecto a la ortofoto y con respecto a la generación del modelo digital. Básicamente ahora vamos a ir viéndolas, pero resumiéndolas es que hemos obtenido una mejor resolución en la ortofoto, que hemos bajado hasta los 15 centímetros, hemos bajado de 25 a 15. Hemos generado por primera vez una TrueOrto, una ortofoto verdadera, que hasta ahora eran ortofotos tradicionales. Y el tercer nuevo producto que se ha generado es el gemelo digital, un gemelo digital de toda una provincia, que yo creo que no he visto todavía ningún gemelo con tanta extensión. Sí que hay muchos hechos pues, de núcleos urbanos o de alguna ciudad, pero de toda una provincia, pues yo creo que por extensión no se había generado todavía ninguno. Con respecto al vuelo, bueno, pues aquí están las fechas en las que se voló. Se voló desde el mes de finales del mes de marzo hasta mediados del mes de mayo. Se utilizó la Ultracam y aquí en principio pues se hicieron estas fechas de vuelo. Dentro del vuelo se hizo un recubrimiento del 80-60 para poder hacer luego el gemelo digital y la TrueOrto, y en el núcleo urbano de la ciudad de Valencia se voló al 80-80 para poder tener mejor definición. Y empezamos el vuelo por la zona de la Albufera porque nos pidieron, era interesante, poder volar antes de que los campos de arroz se inundaran de agua, porque así poder evaluar luego por correlación en el MTT exactamente cuál es la cota, porque este proyecto viene a raíz de la dana que sufrió la Comunidad Valenciana en el 29 de octubre de 2024. Esto es un proyecto que se adjudicó de emergencia y en principio el volar para estas zonas que no están inundadas pues nos va a permitir, por ejemplo, evaluar la cantidad de sedimentos que arrojó la dana, por ejemplo, en el territorio. Pues unas cosas que podemos evaluar. Os comento, se hizo este proyecto de emergencia y en principio ya este vuelo está disponible en la fototeca del Instituto Cartográfico Valenciano. Ahora mismo en la fototeca pues tenemos unos 250.000 fotogramas de un total de 166 vuelos, de los cuales 120 son propiedad de la Generalitat. El resto pues, son copropietarios o propietarios del IGN. Y pues nada, en la fototeca se pueden consultar los fotogramas y así un poco por verlo en números, pues comparándolo con el anterior vuelo, que es el de 2024, pues el 2024, el de toda la Comunidad Valenciana, para obtener una resolución de 25 centímetros, pues tenemos un total de 6.407 fotogramas y un espacio en disco de 1,5 terabytes. El de la provincia de Valencia, solo el de la provincia, por ponerlo en contexto, en la Comunidad Valenciana, la provincia de Valencia es aproximadamente la mitad de toda la comunidad, es decir, es equivalente a la suma de Alicante y Castellón. Entonces, pues ese 50% de nuestro territorio a esta resolución pues son 16.098 fotogramas, ocupando un espacio en disco de 6,88 teras. O sea que el salto de precisión y de requerimientos pues no es lineal, se multiplica. Aquí, bueno, pues he puesto un ejemplo de la playa de la Malvarrosa, pues en las arenas, un poquito pues para ver que ya este vuelo pues se puede certificar. Nosotros en la fototeca podemos emitir los certificados de forma gratuita y en principio pues un ejemplo de esa certificación. Con respecto a la ortofoto, pues durante muchos años se ha ido haciendo ortofotos de la Comunidad Valenciana y como sabéis dentro del PNOA, pues el PNOA garantiza que cada 3 años haya una cobertura continua de todo el territorio nacional. Pues los años en los que no hay PNOA se ha encargado el Instituto Cartográfico de financiar el vuelo de la comunidad. Aquí un poquito he puesto el histórico de los primeros vuelos ortofotos que tenemos. El más antiguo es el proveniente del vuelo americano de la serie B, que es el de 1956. Y luego pues empezamos a hacer nuestra primera ortofoto de Castellón con fotogramas del año 96-97 y hemos ido haciendo de diferentes años. Al principio hacíamos los años pares Valencia, los años impares Alicante y Castellón, para al final continuar con vuelos de toda la comunidad. Al final también a partir del año 2007, 2008, 2009 se incorporan los sensores en infrarrojo y tenemos no solo el RGB, sino también en nuestras ortofotos el infrarrojo cercano y que se utiliza pues, para muchas aplicaciones. Con respecto a la ortofoto del año 2025,
pues se hizo un primer producto en ortofoto rápida, que en principio pues era el primer resultado que se arroja y que está calculado todo de forma automática, tanto las líneas de costura como la homogeneización radiométrica. Y en principio pues ya estaba publicada esa primera ortofoto antes de hacer ya la ortofoto rigurosa. En principio pues es un producto que ya también está disponible y en principio se utilizó para esta ortofoto un modelo digital del año 2024. Es decir, utilizamos el modelo de la ortofoto anterior para elaborar esta nueva ortofoto y está disponible para la descarga con el corte de las hojas 1.5000. Después ya tenemos la orto rigurosa y en principio esta orto rigurosa, como os comento, es una ortofoto que se ha elaborado con 15 centímetros de precisión y que la novedad es que es una true orto. Nunca hasta ahora teníamos una ortofoto verdadera en nuestro territorio y en principio sí que la tenemos. Y está también disponible para la descarga en formato FW para el RGB y en TIFF con el RGBI de 4 bandas. En principio está hecho con 8 bits de profundidad, aunque el dato original está con 16. Aquí os he puesto unos ejemplos para que se vea un poquito la diferencia entre la anterior ortofoto y la nueva. Este sería la ortofoto rápida de Valencia, es decir, el nuevo vuelo, en el que todavía pues, se aprecian abatimientos de edificios. Pues, por ejemplo, se puede ver aquí la Torre de Francia, como hay un pequeño abatimiento. Cuando se genera la true orto, pues en principio esos abatimientos se eliminan. Puedo volver a comparar una orto con otra y, por ejemplo, pues se ve cómo hay zonas ocultas que ya no están ocultas y cómo están perfectamente lo que son los edificios en una toma perfectamente vertical. Esto, por ejemplo, está hecho y comparado con la ortofoto del año 2024. En el año 2024, pues he superpuesto el catastro porque es donde mejor se ve esos abatimientos. Sabemos que la ortofoto coincide bien a cota de suelo y según te vas elevando, pues esos abatimientos aparecen esos desplazamientos. El catastro está a cota de suelo y parece que estuvieran incorrectamente. Es decir, en el año 2024 el abatimiento es hacia allá. Vemos que las zonas de cota del suelo, como son las piscinas, sí que el catastro está correctamente, pero por ejemplo en el contorno de los edificios, pues parece que hay como un desplazamiento y esto es debido al abatimiento. Cuando nos superponemos con la True Orto 2025, pues vemos cómo casa ya perfectamente tanto la cartografía catastral como la ortofoto. Y se puede, como veis, apreciar la diferencia y esto es un gran avance porque, por ejemplo, pues antes en la presentación que he hecho antes, hablando de la coordinación con el catastro y con el registro, pues por ejemplo con este producto, a lo mejor en urbana falta un poquito de precisión, pero por ejemplo para rústica sí que nos da la precisión que nos exige catastro y el registro de los 40 centímetros para hacer las subsanaciones catastrales, evitando pues por ejemplo tareas de ir a campo. Con este producto sí que se pueden hacer esas subsanaciones. Aquí os pongo otro ejemplo, está muy cerquita, en el cual se superpone la ortofoto de 2024. Aquí se ve perfectamente cómo el abatimiento está tapando, aquí se ve una zona oculta perfectamente, aquí se ve que está ocultando parte de la piscina, cómo se mete este edificio en la calle y ya con la nueva True Orto, pues queda perfectamente todo en el sitio. Bueno, pues este es el segundo avance del que os quería comentar y otra mejora que también se ha introducido, por ejemplo, es el tema del tráfico. Antes han visto cómo se está utilizando algoritmos para mejorar las cartografías, pues en esta nueva ortofoto también se ha metido un algoritmo que lo que hemos eliminado ha sido pues, los coches de las zonas de tráfico rodado. Entonces se ve en la ortofoto 2024, pues como sí que hay coches pues en las rotondas, esto es la entrada, una rotonda aquí de Valencia, y como con la nueva True Orto, pues en principio sí que aparecen los coches aparcados, pero en principio se han eliminado, quedando, por así decirlo, el producto como más claro, mejor definido. Y otro, también os he puesto un ejemplo, como también al capturar el RGBI, pues esto es la zona del Saler, está dentro del Parque Natural de la Albufera y es una zona ecológica muy valiosa, que es toda una franja que hay entre la Albufera y el mar, en el cual pues ahí hay una pinada que tiene alto valor ecológico y que está muy protegida y que tenemos siempre el problema de los incendios. Y se ve pues como a partir, bueno, con la luz no se ve muy bien, pero justo al poco tiempo de hacer este vuelo, pues se ve producido aquí pues un incendio, que este fue bastante escandaloso ahí en las noticias porque había un pirómano que se dedicaba a prender fuego a esta zona y en principio pues bueno, pues se puede ayudar también a detectar estas zonas. ¿Vale? Y vamos ya a la tercera pata, ya hemos visto la mejora que hemos visto en el vuelo, hemos visto la mejora con la ortofoto y con esa ortofoto verdadera
Y el tercer producto derivado, que es, como comento, novedad, es el gemelo digital de la provincia de Valencia. Ese gemelo digital, como os comentaba, es un nuevo producto que se ha desarrollado y que en principio no solo nos va a ayudar a mostrar cómo es el territorio, sino que encima nos va a ayudar a una tarea principal como es la prevención. Ya os he comentado que este contrato se hizo de emergencia a través de la DANA y que en principio uno de los objetivos precisamente era tener este gemelo y este modelo 3D más avanzado, precisamente pues para poder mejorar las tareas de prevención, entre otras cosas. Aquí en principio, bueno, pues las fases que se hicieron, pues se hizo el proyecto de vuelo, el postproceso, y en principio pues se hizo la True Ortho y se empezó a calcular este gemelo digital. Y como productos derivados, pues tenemos modelos digitales de superficie, tenemos la True Ortho, tenemos ya una nube de puntos clasificada y la malla 3D, este mes, que en principio es lo que se publica. Todo esto se ha desarrollado con el software de ArcGIS Reality Engine y en principio, pues en tiempo, pues ha costado unos 3 meses procesar todo el gemelo digital. Se hizo en 4 bloques. Primero un bloque era el rincón de Ademuz, luego bloque norte, bloque centro y bloque sur, y más o menos pues fue el tiempo que tardó en procesarse. Y en principio, una vez que ya está hecho, pues se han publicado esta serie de servicios. Tenemos una capa de elevaciones, tenemos una capa de imagen, tenemos una capa de los feature layers que hemos incluido dentro del modelo como puntos de interés y luego tenemos la escena. ¿Qué aplicaciones hemos ido haciendo? Pues hemos hecho algunas aplicaciones, pues por ejemplo, aquí tenemos pues la visualización al cruzarlo con el catastro, pues del uso principal de muchas edificaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, la zona de la Ciudad de las Ciencias y os quería mostrar un poquito pues toda esa clasificación de puntos. Aquí en principio se ha representado por cota, pero también está la clasificación hecha discerniendo pues las típicas clases que tenemos pues de suelo, vegetación y edificación. Y otro ejemplo que os quería mostrar era con respecto a la prevención. En principio esto es un barranco que está en Requena, esto pertenece al río Magro y aquí en principio se ha visto cuando, aquí va el cauce, cuando sube el nivel del agua, pues cómo sería afectado a bienes y inmuebles y se pueden hacer ese tipo de simulaciones. Hemos visto esta mañana la presentación que han presentado del LIDAR de Portugal, como en el visor iban cambiando la cota de la elevación del mar, pues esto básicamente es lo mismo. Y podemos ir simulando a qué zonas se puede ver. Aquí en la última presentación hay un vídeo en el que hemos puesto ya pues, esto del gemelo funcionando y una serie de aplicaciones que ahora veremos, pero básicamente esta es una de las principales y es el que originó este contrato de emergencia. Esto aquí también está cerca de la ciudad de Valencia. Esto es el barranco de Carrisset, que también es otra zona de riesgo de inundación y lo que hemos hecho ha sido cruzarla con las capas de peligrosidad de inundación que tenemos en la Comunidad Valenciana. Allí tenemos el Patricova, que es una cartografía que nos mide el riesgo en función de 2 parámetros, del calado del agua, es decir, por encima de 0,80 metros ya produce mucho daño, y por la periodicidad, de 25, 50, 100 años y 500 años. Junto a nuestras dos variables, pues vemos qué zonas son de una alta peligrosidad, es decir, las que son con alto calado y alta frecuencia, de las de baja. Y aquí en principio esta es una de las zonas en las que hay esa alta peligrosidad. Otras aplicaciones que ya vamos a empezar que se pueden hacer con el gemelo digital, pues por ejemplo es el tema de las sombras. Pues en principio pues se puede ver cómo afectan estas sombras, pues esto es como os comentaba la zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y pues podemos ver pues según la hora del día o la época del año las sombras proyectadas que pueda haber. Y en principio, como os comentaba, en el futuro lo que queremos es ampliar este gemelo digital. Ya tenemos la base con otra serie de aplicaciones y otra serie de sensores que, apoyándose en el modelo, pues nos den más funcionalidades. Ya, por ejemplo, se ha licitado desde la Consejería de Emergencias pues algoritmos precisamente para todo el tema que os comentaba antes de la prevención, de simulación de escenarios, con el objetivo de hacer planes de prevención, pero también otro de los objetivos es poner nuevos sensores para poder publicar, pues por ejemplo, con datos referentes al cambio climático, pues por ejemplo, sensores que nos puedan mirar la calidad del aire, sensores de lluvias, sensores de polinización. Hay un montón de sensores que podemos ir conectando y mostrarlos con el gemelo digital. Todo con la finalidad de ayudar a la gobernanza. Es decir, esto se tiene que ver como una herramienta más que nos tiene que ayudar a la mejor toma de decisiones. Y, en principio, esto lo que os comentaba,
de hacer la demostración en directo, pues hemos hecho un pequeño vídeo en el que se ve pues una serie de visores que tenemos con respecto al gemelo y que para que veáis un poquito cómo funciona. Esto, como os comentaba, está dentro de la ciudad de Valencia, esto es la playa, y aquí un poquito pues se ha recreado, según va subiendo el nivel del agua, pues hasta dónde llegaría. ¿Vale? Esto es la zona de Requena, del río Magro, igualmente lo hemos cruzado con el catastro. Y lo bueno del catastro es que por debajo del modelo también aparecen los subterráneos, es decir, los elementos construidos bajo el terreno. Entonces, si miramos por detrás, le damos la vuelta al modelo y por debajo tenemos dónde están afectados. Como sabéis, con la Dana tuvimos un problema muy grande porque todos los garajes se inundaron de barro y hubo que desalojarlos. Entonces, pues cuando se produce esta serie de episodios, pues es importante tenerlos inventariados. Otro ejemplo es un estudio de las islas de calor y poder hacer acciones que las mitiguen, y en principio pues también se ve representado esto en Sativa, y una vez que están detectadas las islas de calor, pues que por ejemplo elementos podemos poner que mejoren pues esa calidad. Pues por ejemplo, poniendo árboles, poniendo una serie de elementos de sombra, pues puedes ir reduciendo o bajar la temperatura en media para evitar estas islas de calor. Y otro esto como os comentaba, esto es en Sativa, y luego otra de las aplicaciones que tenemos, que se ve ahora en el vídeo, sí que ahora continúa, es el tema de la radiación solar, es decir, pues ver en qué cubiertas es factible o no, o es eficiente poner tema de placas solares. Pues directamente con este modelo pues podemos ver dónde hay más incidencia y menos incidencia solar y dónde tendría más eficiencia. No en todas las cubiertas es más eficiente poner este tipo de placas solares. Bueno, pues creo que es ya la última imagen. Esto sería pues visto lo que es la cartografía sobre el 2D o visto sobre el modelo digital para que se pueda comparar, y siempre pues bueno, para tomar decisiones yo creo que es mucho más visual hacer este tipo de consultas sobre el gemelo digital que sobre la cartografía 2D. Y en principio pues es lo que os quería mostrar, no sé si me he pasado de tiempo, me he quedado corto, y en principio pues esta es la propuesta. ¿Alguna pregunta para Alfonso? Sí. Sí, el contrato se adjudicó de emergencia en el mes de marzo con una base de licitación de 695.000 euros, creo que eran. 695.000 o 700.000 euros IVA incluido. Y era para todo. Vuelo, ortofoto, puntos clasificados, modelo digital del terreno y generación de gemelo digital. Todo incluido. Y en principio, pues en los plazos se empezó a volar a finales de marzo. Ahí sí que hubo unos días en el que hubo bastante nubosidad. Se tardó en hacer el vuelo porque fueron 14 jornadas de vuelo. Y el último día de volar fue el 24 de mayo. Es decir, durante 2 meses se subieron a hacer esas 14 jornadas. Se adjudicó la empresa Espasa y en principio, pues ya había trabajado con nosotros en otros vuelos. Y según se han tenido los productos, se han ido poniendo a disposición. Se obtuvo ya la primera orto expedita en el mes de junio, se obtuvo la True Orto a finales de agosto y se ha acabado el gemelo digital a final de septiembre, principio de octubre. Y en principio lo que estamos haciendo ahora es ya publicar el gemelo digital en nuestros servidores, los teníamos puestos en los de Esri, lo estamos teniendo en nuestra infraestructura gemática, ya para poner a disposición del ciudadano toda esta información. Y yo pues, calculo que en breve estaría disponible. ¿Sí? Ricardo Pinho de tú, en respecto aos dados de CW, estão pensando, ou pensaram já converter isso em estándar digital? Sí, está en formato cloud. Todas las ortofotos que están, sí, están en ese formato. A ver, tenemos publicada toda la ortofoto en 2 formatos, en CW y el TIFF. El TIFF es el COG, o sea, está hecho así. Está en COG, sí, está así. Tenemos los 2 series. Lo que pasa es que los TIFF que están en COG son de 4 bandas. Es decir, en el mismo fichero metemos el RGBI. Y para visualización, el CW únicamente en RGB. Lo damos en los 2 formatos, en RGB de 8 bits y el RGBI en formato COG. ¿Alguna pregunta? ¿No? La siguiente ponencia tiene como título
Visualización ciudadana de datos LIDAR en Guipúzcoa. El ponente es Juan Manuel Álvarez. Casi, Juan Miguel. Juan Miguel Álvarez, gracias. Máster universitario en Geotecnologías Cartográficas, en Ingeniería y Arquitectura, geómetra experto, ingeniero técnico en topografía, socio fundador de Geograma y actualmente ocupa la dirección de ventas de la organización. Técnicamente es experto en captura, tratamiento y gestión de geoinformación, especialmente en todo lo referible a nube de puntos y a su aplicación en ingeniería o arquitectura. Gracias. Bueno, de eso último ya me queda poco, pero bueno. Bueno, muchas gracias a la organización. Como ha dicho, soy Juan Miguel Álvarez, vengo de Geograma y vengo a presentar el proyecto Visualización Ciudadana de Datos LIDAR en Guipúzcoa que hemos desarrollado con la Diputación Foral de Guipúzcoa con el objetivo de democratizar el acceso a la información 3D. Pues me voy a tener que ir moviendo un poquito. Bueno, pues el contexto, cada vez hay más nubes de puntos. Esas nubes de puntos vienen del PNOA, vienen de escaneados terrestres, de estereocorrelación de vuelos de dron, de mobile mapping y ahora con la tercera cobertura del PNOA, pues esas nubes de puntos vamos a tener un salto de calidad importante, ¿vale? Entonces, claro, esas nubes de puntos, como nos decía el técnico de la Diputación Foral de Guipúzcoa, cuando se descarga el usuario la nube de puntos, le llamaban para ver cómo se podía ver con Google. Entonces, pues claro, no sabían qué decirle, porque herramientas expertas, pues era complicado, ¿no? Entonces, pues lo que decidimos fue democratizar el acceso, el objetivo era democratizar el acceso 3D a toda esa información geográfica y es lo que os vengo a contar aquí. Como os he dicho, la colaboración fue entre Diputación Foral de Guipúzcoa y Geograma. Alineado con los datos abiertos, Sistema Cartográfico Nacional INSPIRE y alineado pues con uno de los lemas de las GIDES 2025, que es democratizar, ¿no?, el acceso a esa información, ¿no?, para usuarios que no tienen las herramientas adecuadas, ¿no?, incluso para territorios, ¿no? Me pareció curioso en la cobertura del IGN de la tercera campaña del LIDAR, una de las primeras regiones es Extremadura, ¿no? Entonces, Extremadura, que siempre parece que está a la cola de todo, pues en esta ocasión por lo menos está sacando pecho, ¿no? Entonces, pues me pareció interesante, ¿vale? La solución se basa en una plataforma web llamada Geocasini, que es una plataforma para la gestión, el almacenamiento y la publicación de nubes de puntos, de imágenes esféricas y de modelos BIM. Es un enfoque SaaS. Es una plataforma interoperable y escalable, dispone de un API que permite desarrollar, ¿no?, pues a integradores funcionalidad de IA, por ejemplo, para la detección de elementos en las nubes de puntos. Pues las empresas la utilizamos y desarrollamos esas herramientas, ¿vale? Sin más, era para que tuvierais ese enfoque tecnológico, ¿vale? Entonces, como os he dicho, esa plataforma nos gustó porque tenía dos orientaciones: la orientación de ese visor sencillo para el usuario, al ciudadano, y también una funcionalidad más avanzada para los técnicos de la Diputación y de ese paraguas que tiene la Diputación con los ayuntamientos, ¿vale? Entonces, pues aquí una plataforma, dos entornos. En primer lugar es el entorno de la ciudadanía, que pues lo que se pretendía es un acceso anónimo a un visor que le permitiera ver y medir. Y ya, cambiar las nubes de puntos en RGB, en intensidad y tal, pero ver y medir. La gente lo que quiere ver es la altura de su balcón al suelo,
no sé para qué, pero es lo que quiere. Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue desarrollar ese, bueno, que no fue desarrollar, sino fue configurar ese visor sencillo con esa funcionalidad y muy importante, con acceso anónimo, ¿vale? Porque esto se iba a publicar, se iba a integrar dentro de la web de descarga de la Diputación. ¿Vale? Entonces, el usuario elige la malla, bueno, está integrado dentro de la web de descarga y eso, abres el visor, ahora os enseñaré un vídeo, para visualizar y medir en 3D. ¿Vale? Entonces, aquí con esta parte democratizamos ese acceso a la información 3D. ¿Vale? Yo me acuerdo, claro, estoy en este mercado hace bastante tiempo, pero yo me acuerdo cuando nosotros desarrollamos nuestro primer visor de mapas antes que Google y salió Google y dije, se acabó, ya no tenemos negocio, ¿vale? Y fue al contrario, se duplicó, triplicó, vamos, fue increíble porque lo que haces es democratizar el acceso a los mapas, ¿vale? Entonces la gente se acostumbra a utilizar mapas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo que intentamos es también pues, acceder a ese acceso a la información 3D que es un poco más difícil, ¿no? Porque el 2D está inventado, pero ese 3D, además de datos originales, no de modelos digitales, de modelos de elevaciones, tal, no, aquí estás viendo ese dato más o menos original, ¿no? Entonces, bueno, contribuimos a la educación geográfica, a la transparencia territorial, ¿vale? Entonces, bueno, pues os voy a enseñar aquí un vídeo. ¿Vale? No. ¿Vale? Entonces, esta es la web de descarga, está acelerado al 150, o sea que es real, que no penséis que es muy rápido porque está muy acelerado. Entonces, bueno, aquí eliges el origen de datos que vas a descargar, en este caso es la cuadrícula LIDAR. Entonces, bueno, pues el usuario accede a la nube de puntos y, bueno, aquí hay un campo de golf. Entonces, bueno, pues dices, vale, pues si es aficionado al golf voy a medir las pendientes, ¿no? Entonces, esto en el terreno es muy difícil hacerlo. Luego creo que hice ahí una funcionalidad así, la altura de ese paso inferior. Esta nube de puntos es la antigua, la que tiene una densidad de medio punto por metro cuadrado. ¿Vale? Ahora, con el salto de los 5 puntos por metro cuadrado, estamos 10 veces más de densidad de información. Con esta estamos mirando la altura mínima de este edificio. Súper sencillo, ¿eh? Y aquí, pues en esa boca, ver y medir. ¿Vale? Esto era información LIDAR, pero también tiene 2 coberturas de mobile mapping. En este caso, de las carreteras de Guipúzcoa. Es en la misma zona, pero... Y este es el paso inferior. Si os fijáis, yo creo que lo mido y la distancia que me da es diferente porque el LIDAR estoy midiendo desde la tapa y aquí estoy midiendo desde abajo. Aquí me he metido en la imagen 360 y como veis está fusionada la nube de puntos y la imagen 360, que lo puedes quitar, esa nube de puntos.
Y aquí, bueno, pues veis un poco la... Bueno, ya queda poco aquí. No sé si hay más funcionalidad, yo creo que no. Vale, listo. Vale, os he dicho un entorno de la ciudadanía, pero claro, ¿qué pasa con los usuarios de Diputación y de ayuntamientos que quieren un poquito más? Entonces, bueno, pues la plataforma nos permitía ya a usuarios autenticados el acceso a funcionalidad más avanzada. Para acceder, por ejemplo, a la realización de perfiles topográficos, cubicaciones, fusión de un modelo BIM con la nube de puntos para evaluar interferencias, un visualizador avanzado de modelo BIM, ¿vale? Porque muchas administraciones no saben qué hacer ahora mismo con esa información, ¿vale? Entonces yo creo que aquí se le da una respuesta bastante acertada. Bueno, los beneficios, se reducen mucho los costes. Bueno, pues la interoperabilidad, la coordinación entre diferentes departamentos de una misma organización y entre bueno, las diputaciones y los ayuntamientos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tengo el segundo vídeo. Este es el entorno de GeoCassini. Ya habéis visto que había muchos iconos, esos son los proyectos que tú puedes, o sea, compartir. Y aquí tenemos el caso, creo que era de Lezo, eso es. Y no me di cuenta que me estaban saltando las alertas. Entonces aquí, por ejemplo, es una combinación de el mobile mapping con un vuelo LIDAR. Entonces veis que aquí ya le ponemos las tapas al levantamiento, o sea, mobile mapping. Y aquí es curioso porque aquí hay unos escaneados hechos con vídeo, ¿vale? De unos pozos de un proyecto de inventario que hicimos en el Ayuntamiento de Lezo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí veis cómo está integrado, ¿no? Este visor ya es un poco más pro porque te permite integrar diferentes fuentes. Y luego, bueno, pues con la funcionalidad creo que demostraba aquí, bueno, aquí medía el ancho y la realización de perfiles, ¿no? De perfiles con un eje cada X metros o incluso pues un perfil, una sección de un... Bueno, pues aquí veis los edificios, ¿vale? El perfil. Y esto luego se puede exportar a un DXF, te lo llevas a AutoCAD y tú luego ya juegas, elaboras, haces el perfil que quieras, ¿vale? ¿Vale? Y yo creo que el vídeo se terminaba. No sé cómo voy de tiempo. Bien, vale. Acabo enseguida, ¿eh? Vale, listo. Vale. Os explico, el flujo de trabajo es súper sencillo y debido a la sencillez lo podemos replicar en cualquier administración. Son 4 pasos. Los primeros es establecer unos requisitos, ¿no? Cómo tienen que ser esas nubes de puntos. 2 requisitos muy básicos. Que estén georreferenciados. Igual aquí nos suena a risa, pero hay de todo. Y que estén en formato LAS o LAZ. Y ya con eso esa información se puede subir. El siguiente paso es ordenar, tener un mínimo orden que se materializa en carpetas que pueden ser por campañas, tipo de información, años, ¿vale? Aquí os he hecho una captura
de las 2, 4, 6, 8, 10, 12 conjuntos de datos que tiene la Diputación de Guipúzcoa. Estos últimos ya están siendo de ayuntamientos que se están animando a hacer sus levantamientos mobile mapping y que se los está dando a Diputación para que ellos coordinen la descarga, ¿vale? Entonces, aquí la información, los levantamientos están cargados. Como la estructura era por cuadrículas y querían integrarlo en la página de descargas, pues estamos hablando de unos 14.000 ficheros o así, ¿vale? Hasta aquí, por lo menos, hasta aquí eran unos 14.000 y estos, bueno, pues están generando más ficheros, ¿vale? Bueno, la carga de datos es la subida, lo subes vía web. Aquí hubo una carga inicial que lo que mandamos fue un disco duro que era mucho más fácil. Y luego, pues, la publicación en esos dos entornos que os he explicado, ese visor público y ese visor para técnicos, ¿no? Más profesional. Y ya está, aquí tampoco tengo más que decir. Vale, sí. Entonces, como os he dicho, la solución es replicable. ¿Por qué? Pues porque tenemos un momento, una oportunidad muy interesante, ¿no? Con la tercera cobertura del LIDAR. ¿Veis aquí? 2023, Extremadura, Cantabria, Aragón y la Comunidad Valenciana y Murcia, ¿no? Y luego los otros, pues vamos un poco detrás, ¿no? Que estamos esperando. Bueno, pues lo que queremos es, lo que creemos es que este proyecto se puede replicar y esa reutilización de estos datos, bueno, pues como herramienta de innovación pública, ¿no? Nosotros contribuimos, ¿no? a que se replique porque, contactamos con las diputaciones y todos los ayuntamientos por debajo de 20.000 habitantes tienen acceso gratuito a esta información, a la plataforma, a esos usuarios más profesionales, ¿no? Entonces, bueno, pues la Diputación es la que en este caso lidera, ¿vale? Esa contratación, ¿vale? Y bueno, pues sin más, una plataforma, dos entornos, ciudadanía y técnicos, bueno, pues con el objetivo de democratizar el acceso a la información 3D. Y eso es todo. Muchas gracias. La siguiente ponencia tiene como título Combinación de la GeoIA y productos fotogramétricos para la generación de cartografía. Vale. La ponente es Catalina Escudero, geógrafa con más de 10 años de experiencia en GIS aplicado a proyectos y organizaciones internacionales. Sector público y privado. En ESRI desempeña el cargo de consultora en proyectos e imágenes, teledetección y geointeligencia artificial aplicada. En los diferentes ámbitos, desde la detección de cambios de construcciones, análisis de emergencias, generación de escenarios hiperrealistas, entre otros. Gracias. Gracias. Hoy voy a hacer una presentación sobre cómo la combinación de productos derivados de imágenes, en combinación con la inteligencia artificial y el GIS, que es lo que denominamos GeoIA, puede ayudar a asistir, a mejorar o a complementar la generación de cartografía. Bueno, acá voy a ir un poco más rápido por el tiempo, pero es cierto que los mapas han evolucionado de copias de papel a actualmente ser herramientas realmente interactivas que, asistidas con la inteligencia artificial, permiten hoy en día dar respuesta no solamente a los departamentos convencionales, sino que han hecho que el GIS expanda su área de influencia a otros departamentos, organizaciones y otro tipo de usuarios. Y aquí hay algunas tendencias que han marcado un poco esa evolución del GIS. No me voy a detener porque creo que todos las conocemos y las hemos vivido, desde la aparición y expansión del GIS, los datos abiertos, Big Data, tiempo real, hasta llegar en la fase de hoy que nos encontramos hace un montón de años también con la inteligencia artificial, realidades inmersivas, gemelos digitales. Hoy voy a hablar principalmente de 3 tendencias y cambios tecnológicos que están, cambiando un poco la manera de trabajar con los datos GIS y abriendo nuevas posibilidades como las hemos visto también esta mañana, y muchísimas más también. Lo primero, por supuesto,
los datos de observación de la Tierra. Cada vez contamos con más información capturando hacia la Tierra y generando información en distintas resoluciones espaciales, temporales y espectrales. Y ello, por cierto, ha permitido abrir muchas posibilidades y replantear a organizaciones los flujos de trabajo y utilizar esas imágenes como un activo fundamental para crear contenido base, analítica y observaciones, detectar patrones también en el territorio. Pero esa gran oportunidad, por cierto, de seguro viene acompañada también de una serie de desafíos, como los vemos en pantalla y creo que los vivimos día a día. La gran cantidad de datos, es cómo escalar, cómo procesar esa información, cómo trabajar con datos en las nubes, cómo servirlos en aplicaciones que sean intuitivas para los usuarios nuevos y también para los usuarios de siempre, y también cómo aplicar esas herramientas de analítica avanzada para poder escalar y responder de manera rápida a utilizar esas imágenes y dar respuesta. Para ello es muy clave contar con un sistema de información completo para trabajar con el contenido inicial, insertar datasets globales, nuestros datos, datos de terceros, gestionar, como hemos visto también, con modelos optimizados como puede ser el COG, como pueden ser los tipos de servicios de imágenes y cumplir con esos estándares también de la industria. Generar contenido derivado de esas imágenes, analizarla posteriormente y visualizarla. Pero la visualización y diseminación lo que tiene que lograr es también permitir al usuario final interactuar píxel a píxel con esa imagen, realizar mediciones, poder trabajar con ella de forma casi en tiempo real. Bien, también otra de las tendencias que ya marca muchísimo también cómo trabajamos con el GIS es el gemelo digital como marco común de referencia, como ese punto de encuentro entre múltiples usuarios que van a consumir esa información y luego superponer también sus datos generados. Y para ello, el gemelo digital debe generar un contenido base de calidad, datos para la analítica avanzada y construir un GIS que sea cada vez más intuitivo. Desde RI denominamos mapeo de la realidad esta base para los gemelos digitales que puede construir una representación física o virtual del mundo real a partir de imágenes, nubes de puntos LIDAR o ambas. Nubes de puntos o ambas. Y también esta base cada vez se ha visto más impactada porque a día de hoy tenemos muchas más modalidades y tendencias de captura. Los distintos sensores que vemos aquí en pantalla están logrando cada vez más resolución espacial y también mayor cobertura, permitiendo así una serie de posibilidades que a día de hoy nos van a permitir construir estas representaciones hiperrealistas, estas mallas 3D, prácticamente a cualquier escala, con imágenes satelitales, aéreas o incluso de drones, abriendo así posibilidades y permitiendo ajustar los proyectos dependiendo también de lo que tengamos. Bien, y esta es la herramienta ArcGIS Reality que lo que permite es generar esa producción cartográfica de estos elementos que vemos acá de manera automática. Lo hemos visto en el caso también de ICV, esa nube de puntos, modelo digital de superficie, ortofoto verdadera y malla 3D. Acá creo que, no me voy a detener muchísimo, pero solamente repasar un poco la importancia que tiene, por ejemplo, un producto derivado como la ortofoto verdadera, que por esa precisión geométrica píxel a píxel lo que nos va a permitir es obtener un resultado más preciso y posteriormente todo lo que se capture sobre ella, sobre esa imagen, va a ser más preciso, ya que eliminamos la oclusión, el abatimiento de edificios, lo cual es súper relevante a la hora de generar esa cartografía. Y acá también dejo algunos casos de uso. Por supuesto, la TrueOrto es muy útil para generar esas huellas de construcciones, para detectar cambios. Si tenemos esa ortofoto corregida en el momento 1 y 2, vamos a eliminar falsos positivos. Y por otro lado, también casos como la detección de aceras, de elementos en las vías, al eliminar esa oclusión, vamos a ganar información que muchas veces en una ortofoto tradicional se puede ver perdida. También, al incluir en un solo procesamiento la obtención de la ortofoto verdadera del modelo digital de superficie, se pueden hacer cosas como las que vemos, o no sé si se ve muy bien, en pantalla. Generar, acá tenemos la ortofoto verdadera de Segovia, se obtuvieron los árboles con modelos preentrenados o modelos entrenados, y posteriormente nutrimos esa segmentación con información del modelo digital de superficie normalizado, obteniendo así, y yendo un paso más allá, obteniendo, por ejemplo, la altura absoluta de cada uno de esos árboles. Y la tercera parte, que tiene que ver con cómo construir ese gemelo digital cada vez, o ese GIS más intuitivo, podemos obtener resultados como los que vemos en pantalla, gracias a, este es un vuelo realizado por Espasa, con más de 5.000 imágenes, un solape 80-60 y 2,5 centímetros de resolución,
y permitió generar esta malla 3D como la que vemos en pantalla, que sin duda es un lienzo sobre el cual construir, sobre el cual superponer información. Y aquí también podemos ver en pantalla algunos casos de uso de esa malla 3D. Por supuesto, tiene que ser más que una representación bonita de la realidad, sino que también la idea es poder construir sobre ese lienzo simulaciones, por ejemplo, de inundaciones, incorporar información que estén realizando departamentos, por ejemplo, de planificación urbana, de eficiencia energética. Es el punto de encuentro de todo el trabajo que múltiples áreas puedan estar realizando. Y estas son diría que son solo algunas de esas aplicaciones. Bien, pero todos estos datos, esta información de imágenes, estos productos mallas hiperrealistas son súper relevantes, pero combinados con la inteligencia artificial y la GeoIA, por supuesto nos van a permitir llegar un paso más allá. Y acá tenemos un poco cómo abordar esa inteligencia artificial desde el ámbito de los sistemas de información geográfica. Por supuesto, la geointeligencia artificial, que no es más que la intersección de toda la potencia de la inteligencia artificial con el GIS, porque también lo ha dicho Jesús esta mañana, es importante, muchas veces la inteligencia artificial funciona muy bien, pero no es mágica, y para dar un paso más allá necesitamos combinarla con herramientas de postprocesamiento y herramientas del GIS que conocemos bien. Por otro lado, los asistentes, que lo que van a facilitar es esa interacción del usuario final con herramientas GIS. ¿Vale? Poder acceder de una forma mucho más intuitiva a geoprocesamientos, a bases de datos, etc. Y los agentes que van a combinar sistemas, plataformas de una manera segura y confiable. Pero hoy voy a hablar acá, el tiempo que me queda, un poco de la geointeligencia artificial y de cómo puede ayudar a automatizar, analizar y a mejorar esa productividad. Y bien, acá vemos un poco el flujo completo de Deep Learning y de inteligencia artificial en ArcGIS. Por supuesto, la parte previa, y creo que todos lo conocemos bastante bien, es súper importante. Tener un producto de calidad, tener un producto corregido, tener las imágenes en formatos que sean estandarizados, que sean optimizados, es fundamental para obtener resultados mejores en todas estas fases. Y también contar con herramientas que faciliten el etiquetado, el entrenamiento de modelos y posteriormente inferencia y analítica. Importante es la primera parte que vemos aquí abajo, integrarnos a frameworks de desarrollo y código abierto. Toda la parte de inteligencia artificial evoluciona día a día y prácticamente hay un nuevo modelo, una nueva integración, lo vemos por ejemplo con Hugging Face, etc. Entonces integrarse a esos desarrollos externos es fundamental. Y también yo creo que un gran desafío de la inteligencia artificial y de la GeoIA es poder acercarse y tener un enfoque a distintos tipos de usuarios. Aquellos que están recién iniciando y que requieren a lo mejor utilizar un modelo preentrenado o que por términos de ahorro de tiempo o de máquinas o de imágenes o de cantidad de datos de entrenamiento, los modelos preentrenados pueden ser de gran utilidad para esos casos. También el entrenamiento de modelo a través de herramientas que a lo mejor faciliten ese entrenamiento colaborativo, que faciliten ese etiquetado, que faciliten esa inferencia. Y por supuesto también la integración de desarrollos externos. Voy acá. En caso de los modelos preentrenados, en el Living Atlas de Esri se encuentran más de 100 modelos que responden a tareas en concreto. Son modelos, en muchos casos, que han sido desarrollados por Esri, pero también hay modelos como Meta, como Segment Anything Model de Meta, modelos como el PRITVI de IBM. Hay modelos también de integración externa que se encuentran aquí. Y algo interesante es que se añaden mes a mes nuevos modelos, pero también se actualizan con nuevas muestras de entrenamiento. Se van robusteciendo los modelos que actualmente existen, lo que también abre una posibilidad y son modelos que se encuentran en constante mantención. Acá tenemos un ejemplo de detección de cambios en construcciones con modelos preentrenados. Hay algunas láminas que tienen un código QR donde después vais a poder encontrar el blog y la descripción de cómo se hizo cada uno de estos casos de uso para detectar en este caso cambios a gran escala. Por supuesto, estos modelos pueden servir para tener una primera aproximación, a lo mejor en algunos casos se requiere más precisión para generar esa base cartográfica, por supuesto, pero pueden ser un buen punto de partida para saber dónde focalizar esa actualización cartográfica. También hay modelos mucho más detallados, lo vemos acá en la ortofoto verdadera de la ciudad de Segovia. Este modelo, por ejemplo, saca ventaja de tener esa ortofoto sin oclusión y sin abatimiento de los edificios, y vemos cómo se pueden obtener las infraestructuras peatonales
como los pasos de cebra, los cruces peatonales, las aceras y las carreteras, ¿vale? Y lo interesante es que al trabajar con herramientas derivadas de las imágenes, lo que podemos hacer es superponer ese resultado de la inferencia en 2D en la malla 3D, en este caso en Segovia, lo cual permite que sin ningún postprocesamiento o preprocesamiento de ese resultado en 2D se pueda integrar de forma rápida y visualizar en una malla 3D. Esa es la integración en el fondo que permiten estos productos. Y por otro lado, si bien hay modelos que responden a tareas súper específicas, como dónde han cambiado las cosas, dónde hay nuevas construcciones o áreas de inundación, también la tendencia en la GeoIA y en la inteligencia artificial cada vez es a utilizar más modelos genéricos que respondan no a una tarea en concreto, sino que nos permitan, como vemos en pantalla, interactuar con esas imágenes de una manera más viva, cuestionar, hacer alguna pregunta en específico, como vemos acá en pantalla. Y gracias a la integración de modelos de Large Language Model y de los casos que vemos acá, eso es una realidad hoy en día. Tenemos acá un ejemplo de cómo el modelo TechSum, que es la combinación de dos modelos de código abierto, que es el Segment Anything Model, que permite segmentar cualquier tipo de elemento en una imagen de 3 bandas, más el Grounding Dino, que permite generar un prompt de texto, podemos obtener al menos la segmentación de las señales verticales en este caso. Por supuesto, va a depender de lo que la resolución de esa imagen me permita. Uy, acá se me adelantó un poco el... ¿Cómo voy de tiempo? Bien. Vale, y en este caso vemos otro ejemplo de cómo podemos interactuar con esa imagen. En este caso hemos segmentado todos los cruces peatonales con un modelo preentrenado y posteriormente también lo que podemos hacer es cuestionar o preguntarle a esa imagen el estado de cada uno de esos pasos de cebra. ¿Para qué? Esto permite entonces que podamos como utilizar múltiples enfoques para llegar a un mismo resultado o complementar ese análisis, ¿vale? No solamente ahora obtener una segmentación, una clasificación, sino que también una descripción. Este es un modelo, es la integración de GPT-4 directamente en una herramienta que se llama GeoPrompts y que permite realizar esto. Bien, pero muchas veces utilizar un modelo preentrenado o un modelo fundacional no es suficiente y se requiere generar modelos que se adapten a la realidad de nuestros territorios, por supuesto, y también a las situaciones, ¿vale? En este caso tenemos una imagen de la Dana, Valencia, el año pasado. Este fue un vuelo de dron que se realizó en situaciones de emergencia por las organizaciones, las instituciones de emergencia en ese caso, y podemos ver acá lo que ocurrió a los días siguientes, la acumulación de escombros y material en las calles de Paiporta, en este caso. Voy a ir un poco acá más rápido. Bien, entonces acá lo que os comentaba, muchas veces también se pueden combinar esos enfoques, utilizar esa inteligencia artificial y luego optimizar o complementar con un postprocesamiento que me permita obtener un mejor resultado. Voy a mostrar muy brevemente, sí, en un minuto, estoy casi, cómo se utilizó en este caso un modelo preentrenado, luego se entrenó un modelo, os explico muy rápidamente por qué, y cómo se integró también con esa base cartográfica oficial y cómo toda esa información y datos disponibles permitieron responder a esa pregunta, que en este caso era dónde o qué calles se encontraban obstaculizadas por la acumulación de escombros. Bien, acá muy brevemente, el modelo TechSum dio resultados muy buenos y un porcentaje acierto bastante alto para la detección de coches, como vemos acá, y utilizando el prompt de texto de escombros, la verdad es que en algunos puntos, como vemos acá en pantalla, esos escombros se detectaban, pero hubo muchos errores por omisión en casos como esto, en estas calles que vemos acá, que son más angostas y alargadas, en las cuales el modelo preentrenado TechSum no fue capaz de identificar esos escombros. Y aquí lo que se hizo fue utilizar un modelo fundacional, SAMLORA, que es una arquitectura de modelo que permite una adaptación de bajo rango del modelo Segment Anything Model y que puede ser muy útil en algunos casos para entrenar con menos muestras de entrenamiento, con menos etiquetas, ¿vale? ¿Qué permite ello? Que podamos entrenar en menor tiempo, con menor requisitos de hardware, seleccionando correctamente esas muestras. Y otra cosa interesante es que es un modelo, es una arquitectura fundacional que permite trabajar no solamente con una imagen de 3 bandas, sino que también con imágenes, por ejemplo, satelitales, SAR o datos de elevación, lo cual lo hace una arquitectura que es muy útil para múltiples casos de uso. Y acá si comparamos esos resultados,
vemos en verde cómo empiezan a aparecer también todas esas acumulaciones de escombros. En este caso, el modelo se entrenó con 98 muestras y tardó 1 hora en la inferencia y unos 20 minutos en el entrenamiento previo, ¿vale? En este caso, porque eran 98 muestras, era un caso muy particular donde se necesitaban saber esas áreas, esos bloqueos, ¿vale? También hubo falsos positivos, pero que luego se pudieron eliminar con la cartografía oficial para responder a esa pregunta que en ese momento era obtener las calles que se encontraban obstruidas por la disponibilidad o la presencia de escombros, ¿vale? Y esto es lo que se hizo. En el fondo, muchas veces lo que tenemos que hacer es combinar enfoques. El modelo preentrenado puede ser útil, en este caso fue útil para obtener de manera automática esas etiquetas. No fue suficiente para responder a la pregunta que era obtener todos esos escombros, pero no fue trabajo perdido, ya que nos permitió automatizar esa digitalización de las muestras de entrenamiento. Y posteriormente, combinando con las arquitecturas de modelo que hoy existen y probando esas arquitecturas, se pudo obtener este resultado para llegar finalmente a lo que es más importante, que es poner esa información a disposición a través de aplicaciones como las que vemos en pantalla para finalmente obtener ese resultado de las calles bloqueadas y porcentaje de bloqueo de cada una de ellas y compartir estos resultados. Muchas veces esa última milla es lo más relevante también. Y eso, solamente comentar que hemos visto acá algunos casos de cómo lidiar con contenido, cómo generar esos productos derivados de imágenes, y mientras más precisos y más ricos en información sean, nos van a permitir, por supuesto, tener unos pasos posteriores que permitan analizar esa información, escalar esos resultados y, por supuesto, visualizar la información de la manera correcta para que llegue bien a los usuarios finales. Y eso, gracias. Un poquito. ¿Alguna pregunta para Catalina? ¿No? Pues hasta aquí la sesión 2, muy súper interesante todas. Ahora tenemos 10 minutitos de descanso, así que gracias, Ronnie.